¿Por qué deberías exaltar a un Dios de justicia en un mundo donde los inocentes sufren y los culpables prosperan? ¿Por qué deberías alabar a un Dios de rectitud cuando tu propia vida está llena de fracasos morales y quebrantamiento? ¿Cómo puedes levantar tus manos en adoración hacia un Dios perfectamente justo cuando tú eres profundamente injusto? Hoy voy a revelarte algo que cambiará completamente tu comprensión de la justicia y rectitud de Dios. Y cuando lo entiendas, tu exaltación a Él nunca volverá a ser la misma. Quédate conmigo porque esta verdad tiene el poder de transformar no solo tu adoración, sino tu vida entera, liberándote de la culpa paralizante y al mismo tiempo llamándote a una santidad radical que refleje el carácter del Dios que sirves. Hermanos y hermanas, vivimos en una generación que está experimentando una crisis profunda de justicia y rectitud. Por un lado, vemos injusticia rampante en cada nivel de la sociedad, corrupción política que roba recursos destinados a los pobres, sistemas judiciales que favorecen a los ricos y poderosos mientras aplastan a los vulnerables. Violencia doméstica escondida detrás de puertas cerradas, abuso infantil que destruye vidas inocentes, tráfico humano que esclaviza a millones, opresión económica que mantiene a familias enteras en ciclos generacionales de pobreza. Y cuando observamos toda esta injusticia, cuando vemos cómo los malvados prosperan, mientras los justos sufren, cuando somos testigos de cómo el inocente es condenado y el culpable es exonerado, algo dentro de nosotros grita que esto no está bien, que debe haber rendición de cuentas, que la justicia debe prevalecer. Pero aquí está la tensión dolorosa que muchos de ustedes están experimentando. Al mismo tiempo que claman por justicia contra aquellos que los han herido o contra el mal que ven en el mundo, están profundamente conscientes de su propia falta de rectitud, de sus propios fracasos morales, de sus propias injusticias cometidas contra otros. Conocen demasiado bien sus propios pensamientos impuros, sus propias palabras hirientes, sus propias acciones egoístas, sus propias motivaciones corruptas. Y esta conciencia de su propia pecaminosidad crea una contradicción interna paralizante. Por un lado quieren justicia, pero por otro lado temen la justicia porque saben que si Dios fuera verdaderamente justo con ellos, según sus propios méritos, estarían condenados. Quieren que Dios sea justo con otros, pero misericordioso con ellos. Quieren que Dios castigue el mal que otros han cometido, pero que pase por alto el mal que ellos mismos han perpetrado. Esta tensión no resuelta entre el deseo de justicia y el miedo al juicio está destruyendo la capacidad de muchos creyentes de exaltar genuinamente a Dios. Algunos han resuelto esta tensión, eliminando mentalmente la justicia de Dios de su teología, creando un Dios a su propia imagen, que es todo amor y cero juicio, todo misericordia y cero santidad, todo aceptación y cero estándares morales. Este Dios falso nunca confronta el pecado, nunca demanda rectitud, nunca juzga la maldad. Es un abuelo celestial permisivo que simplemente da palmaditas en la cabeza y dice, está bien. Todos cometemos errores, sin nunca abordar el hecho de que el pecado tiene consecuencias reales, que la injusticia destruye vidas, que la maldad debe ser confrontada. Otros han ido en la dirección opuesta, enfatizando tanto la justicia de Dios que eliminan su misericordia, viviendo bajo una nube constante de condenación y miedo, nunca experimentando paz o seguridad en su salvación, siempre aterrorizados de que Dios los aplaste en juicio por cada pequeño error. Y aquí está el dolor más profundo que quiero abordar hoy. La falta de comprensión correcta de la justicia y rectitud de Dios está robando tu capacidad de exaltarlo genuinamente.
Si tu concepto de la justicia de Dios está distorsionado, tu adoración será distorsionada. Si ves la justicia de Dios solo como algo que te amenaza en lugar de algo que te salva, nunca podrás exaltarlo con gozo genuino. Si no comprendes cómo la rectitud de Dios se relaciona con tu propia necesidad desesperada de justificación, tu alabanza será mecánica, obligatoria, vacía de verdadera pasión. Y esta falta de exaltación genuina no solo afecta tu relación con Dios, sino que también impacta tu testimonio en el mundo. Cuando el mundo ve creyentes que profesan servir a un Dios de justicia, pero que viven vidas de injusticia, cuando ven cristianos que hablan de rectitud, pero que son tan corruptos como cualquier no creyente, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. El mundo tiene razón al cuestionar nuestra fe cuando no hay evidencia de transformación real, cuando no hay fruto de rectitud visible en nuestras vidas. El problema específico que quiero exponer es este. Hemos separado la exaltación de Dios de la santidad de vida, como si pudieras alabar a un Dios santo mientras vives en pecado continuo sin arrepentimiento, como si pudieras exaltar a un Dios de rectitud mientras persistes en prácticas de injusticia. Cantamos canciones hermosas sobre cuán grande es Dios, levantamos nuestras manos en adoración, tal vez hasta lloramos emocionados durante el servicio de adoración, pero luego salimos y vivimos exactamente de la misma manera que vivíamos antes. Sin cambio real en nuestro carácter, sin transformación visible en nuestras acciones, sin evidencia de que el Espíritu Santo está produciendo el fruto de justicia en nuestras vidas. Y esto no es exaltación genuina, es hipocresía religiosa que Jesús condenó repetidamente cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Ahora quiero entregarte verdades profundas sobre la justicia y rectitud de Dios que tienen el poder de transformar completamente tu comprensión de quién es Él y cómo debes responder a Él en exaltación genuina. Estas verdades no solo te darán fundamento teológico sólido, sino que también cambiarán prácticamente la manera en que vives cada día. Primera verdad fundamental: la justicia de Dios es perfecta, absoluta e inmutable, y esta justicia es la razón por la cual puedes confiar completamente en Él. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de una justicia relativa que cambia según las circunstancias o las épocas culturales. Estamos hablando de una justicia absoluta que fluye del carácter mismo de Dios, que está definida por quien Él es, no por estándares externos. Deuteronomio 32 declara: «Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud». Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Esta justicia perfecta de Dios significa que Él nunca comete errores, nunca es parcial injustamente, nunca pasa por alto el mal, nunca deja sin castigo al culpable, pero también nunca condena al inocente. Y aquí está por qué esto es tan importante para tu exaltación. Puedes confiar completamente en un Dios cuya justicia es perfecta. Cuando enfrentas injusticia en tu vida, cuando alguien te ha herido profundamente y nunca ha enfrentado consecuencias, cuando ves maldad prosperando aparentemente sin castigo, puedes descansar en la certeza absoluta de que el Dios de perfecta justicia ve todo, registra todo, y en su tiempo perfecto hará que toda injusticia sea confrontada y toda maldad sea juzgada. Piensa en el testimonio de Abraham cuando intercedía por Sodoma. En Génesis 18, Abraham hace esa pregunta profunda: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo? Abraham entendió algo fundamental sobre Dios. Su justicia es tan intrínseca a su naturaleza que es literalmente imposible para él actuar injustamente.
No es que Dios elija ser justo y podría elegir ser injusto, es que la justicia es parte esencial de quien Él es. Y esta verdad debe llenar tu corazón de confianza y paz, incluso cuando las circunstancias de tu vida parecen injustas. El juez de toda la tierra hará lo justo, siempre, sin excepción, sin fallo. Cada cuenta será saldada, cada injusticia será rectificada, cada mal será confrontado, cada víctima será vindicada, cada perpetrador enfrentará consecuencias. Puede que no suceda en tu tiempo preferido, pero sucederá en el tiempo perfecto de Dios, porque Él es perfectamente justo. Segunda verdad transformadora. La rectitud de Dios no es solo un estándar que Él demanda, sino una naturaleza que Él imparte a través de Cristo. Esta es la distinción crucial que muchos creyentes no comprenden. La rectitud no es simplemente una lista de reglas que Dios espera que sigas a través de tu propio esfuerzo. La rectitud es la naturaleza misma de Dios siendo reproducida en ti a través del poder del Espíritu Santo cuando estás en Cristo. Pablo lo explica brillantemente en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lee eso otra vez lentamente. Fuiste hecho justicia de Dios en Cristo. No estás simplemente tratando de actuar de manera justa a través de disciplina propia y fuerza de voluntad. Has sido transformado ontológicamente en tu identidad. Has sido hecho justicia de Dios. Esta es una realidad espiritual poderosa que debe cambiar completamente tu manera de abordar la vida cristiana. Cuando comprendes que la rectitud es una naturaleza impartida, en lugar de solo un comportamiento demandado, tu lucha contra el pecado cambia completamente. Ya no estás operando desde un lugar de tengo que ser bueno para ganar la aprobación de Dios. Estás operando desde un lugar de Dios me ha hecho justo en Cristo. Ahora voy a vivir según mi verdadera identidad. Es la diferencia entre un esclavo que obedece por miedo al castigo y un hijo que obedece porque ha sido transformado internamente para amar lo que su padre ama y odiar lo que su padre odia. Y cuando vives desde esta comprensión, tu exaltación a Dios se vuelve natural, genuina, desbordante, porque no estás alabando a un Dios que simplemente demanda rectitud imposible. Estás alabando a un Dios que te imparte su propia rectitud como regalo gratuito a través de Cristo. Tercera verdad liberadora. La justicia de Dios se manifestó supremamente en la cruz, donde tanto su ira contra el pecado como su amor por el pecador fueron satisfechos simultáneamente. Esta es quizás la verdad más gloriosa y paradójica del Evangelio. En la cruz vemos la justicia y la misericordia de Dios besándose mutuamente, como dice el Salmo 85. Por un lado, la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado, porque Dios no puede simplemente pasar por alto la maldad sin comprometer su naturaleza justa. Por otro lado, el amor de Dios desea salvar al pecador y restaurar la relación rota. ¿Cómo puede Dios ser tanto justo en castigar el pecado como misericordioso en salvar al pecador? La respuesta es la cruz. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que tu pecado merecía, satisfaciendo las demandas de la justicia divina. Al mismo tiempo, su sacrificio voluntario abrió el camino para que la misericordia de Dios fluyera hacia ti sin comprometer su justicia. Romanos 3 explica esta verdad profundamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Captas la magnificencia de esto? Dios no comprometió su justicia para salvarte. Él manifestó su justicia al salvarte a través de Cristo. La cruz no es Dios pasando por alto el pecado. Es Dios castigando completamente el pecado en su Hijo para que puedas ser completamente perdonado. Y cuando comprendes esto, tu exaltación explota en gratitud, porque ves que tu salvación no vino a costo de la justicia de Dios, sino a través de la satisfacción completa de su justicia en el Calvario. Cuarta verdad poderosa. La rectitud que Dios demanda de ti no es opresión sino liberación, no es carga sino bendición. El mundo y la carne te han mentido repetidamente diciéndote que los mandamientos de Dios son restricciones que limitan tu libertad y roban tu gozo. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Los estándares de rectitud de Dios son el manual del fabricante para una vida floreciente. Cuando Dios dice, no cometas adulterio, no está tratando de robarte placer, está protegiéndote del dolor devastador de relaciones rotas, familias destruidas, confianza traicionada. Cuando Dios dice, no robes, está protegiendo el tejido de confianza que hace posible la comunidad humana. Cuando Dios dice, no mientas, está preservando la verdad, sin la cual la comunicación significativa es imposible. Cada mandamiento de Dios fluye de su amor por ti y su deseo de que prosperes. El Salmo 1 ilustra esto hermosamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La rectitud produce florecimiento, el pecado produce marchitamiento. Y cuando comprendes esto, tu obediencia a los estándares de rectitud de Dios deja de sentirse como obligación pesada y se convierte en privilegio gozoso. Exaltas a Dios no solo con canciones, sino con una vida de rectitud, porque has descubierto que sus caminos son verdaderamente mejores que su diseño para la vida humana. Realmente funciona, que la santidad no es miseria, sino la única ruta hacia el gozo verdadero y duradero. Quinta verdad transformadora. Tu exaltación genuina a Dios debe expresarse no solo en adoración verbal, sino en justicia práctica hacia otros. Santiago lo dice sin rodeos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Juan lo dice aún más directamente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puedes exaltar genuinamente a un Dios de justicia mientras tratas injustamente a otros. No puedes alabar auténticamente a un Dios de rectitud mientras vives en pecado flagrante. Tu adoración debe evidenciarse en tu vida. Tu exaltación debe manifestarse en tus acciones. Esto significa que si realmente exaltas al Dios de justicia, buscarás justicia para los oprimidos, defenderás a los vulnerables, hablarás por los que no tienen voz, usarás tus recursos para aliviar el sufrimiento, confrontarás la injusticia donde quiera que la veas. Isaías 58 confronta la adoración hipócrita que no se traduce en justicia práctica. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? La exaltación genuina del Dios de justicia produce vidas de justicia práctica, de compasión tangible, de amor sacrificial hacia aquellos que sufren injusticia. Y ahora llegamos al corazón palpitante de este mensaje:
la revelación que tiene el poder de transformar no solo tu adoración, sino tu vida entera. Escúchame con toda tu alma, porque esta verdad puede liberarte de años de condenación y simultáneamente llamarte a una santidad radical. Aquí está el secreto de oro. La justicia de Dios es terrible para el pecador que permanece en su pecado, pero es gloriosa para el pecador que huye a Cristo para refugio. La rectitud de Dios es una carga imposible para el que intenta establecer su propia justicia, pero es un regalo glorioso para el que recibe la justicia de Cristo por fe. Déjame explicarte por qué esta revelación es absolutamente transformadora. Cuando eres confrontado con la justicia perfecta y la rectitud absoluta de Dios, tienes dos opciones. Puedes huir aterrorizado, tratando de esconderte de su presencia como hizo Adán después del pecado en el jardín, o puedes correr hacia él, confiando en que la sangre de Cristo ha satisfecho completamente las demandas de su justicia. La diferencia entre estas dos respuestas determina si experimentarás la justicia de Dios como condenación o como salvación. Si intentas presentarte ante Dios basado en tu propia justicia, si tu esperanza está en que has sido suficientemente bueno, suficientemente religioso, suficientemente moral para merecer su aceptación, entonces la justicia perfecta de Dios te aplastará, porque tus mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia comparados con su santidad. Pero si vienes ante Dios, reconociendo tu completa bancarrota moral, confiando únicamente en la justicia de Cristo acreditada a tu cuenta por fe, entonces esa misma justicia perfecta de Dios se convierte en tu mayor consuelo, porque has sido justificado, declarado justo, no basado en tus obras, sino basado en la obra terminada de Cristo. Esta es la paradoja gloriosa del Evangelio que Pablo explora en Romanos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ves la liberación radical en esto? No tienes que pretender que no has pecado, no tienes que minimizar tu culpa, no tienes que justificar tus fracasos. Puedes ser brutalmente honesto sobre tu pecado, porque tu esperanza no está en negarlo, sino en que Cristo lo cargó en la cruz. Puedes reconocer libremente que eres el primero de los pecadores, como dijo Pablo, y esa admisión honesta no te condena, te califica para recibir la gracia de Dios, que es específicamente para pecadores que reconocen su necesidad desesperada de un Salvador. Pero aquí está la otra mitad de esta revelación que es igualmente crucial. Cuando recibes la justicia de Cristo como regalo gratuito, cuando experimentas el milagro de ser declarado justo ante Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, algo radical sucede en tu corazón. No puedes permanecer igual. La gracia que te salva también te transforma. La justicia que te fue acreditada comienza a ser formada en ti por el poder del Espíritu Santo. Pablo lo dice claramente en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La misma gracia que te salva te enseña a vivir en rectitud. No es que primero vivas en rectitud para ganar salvación, es que recibes salvación gratuita, y esa salvación produce el deseo y el poder para vivir en rectitud. Y aquí está cómo esto transforma tu exaltación, cuando comprendes que Dios es perfectamente justo y que esa justicia no te condena, sino te salva a través de Cristo.
cuando experimentas la maravilla de ser declarado justo mientras todavía eras pecador, cuando reconoces que la rectitud que ahora crece en ti no es tu logro, sino el fruto del Espíritu operando en ti, tu exaltación a Dios se vuelve explosiva, apasionada, desbordante. No estás alabando a un juez severo que busca razones para condenarte, estás exaltando a un Padre amoroso que pagó el precio más alto para justificarte. No estás adorando a un capataz duro que demanda perfección imposible, estás glorificando a un Salvador que te imparte su propia perfección como regalo y luego te capacita sobrenaturalmente para vivir de manera que refleje esa perfección. Hermanos, recapitulemos estas verdades transformadoras. Primero, la justicia de Dios es perfecta, absoluta e inmutable, y por eso puedes confiar completamente en Él. Segundo, la rectitud no es solo un estándar demandado, sino una naturaleza impartida a través de Cristo. Tercero, la cruz manifiesta supremamente cómo la justicia y misericordia de Dios se encuentran perfectamente. Cuarto, los estándares de rectitud de Dios son liberación, no opresión. Quinto, tu exaltación debe expresarse en justicia práctica hacia otros. Y la revelación suprema. La justicia de Dios es terrible para quien permanece en pecado, pero gloriosa para quien huye a Cristo. Cuando recibes la justicia de Cristo por fe, esa misma justicia perfecta de Dios que podría condenarte se convierte en tu salvación. Y esta justicia recibida produce rectitud vivida, no por obligación, sino por transformación del Espíritu Santo. Tu exaltación genuina fluye de esta comprensión. Alabas a un Dios perfectamente justo que te justificó gratuitamente. Y vives en rectitud no para ganar su favor, sino como respuesta agradecida por el favor ya recibido. Hermanos, recapitulemos estas verdades transformadoras. Primero, la justicia de Dios es perfecta, absoluta e inmutable, y por eso puedes confiar completamente en Él. Segundo, la rectitud no es solo un estándar demandado, sino una naturaleza impartida a través de Cristo. Tercero, la cruz manifiesta supremamente cómo la justicia y misericordia de Dios se encuentran perfectamente. Cuarto, los estándares de rectitud de Dios son liberación, no opresión. Quinto, tu exaltación debe expresarse en justicia práctica hacia otros, y la revelación suprema. La justicia de Dios es terrible para quien permanece en pecado, pero gloriosa para quien huye a Cristo. Cuando recibes la justicia de Cristo por fe, esa misma justicia perfecta de Dios que podría condenarte se convierte en tu salvación. Y esta justicia recibida produce rectitud vivida, no por obligación sino por transformación del Espíritu Santo. Tu exaltación genuina fluye de esta comprensión. Alabas a un Dios perfectamente justo que te justificó gratuitamente, y vives en rectitud no para ganar su favor, sino como respuesta agradecida por el favor ya recibido.